Muy bien, gente, ¿cómo están? Seguimos con nuestro contenido en donde estamos desarrollando de forma gradual a la gestión de los ratios que ya hemos aprendido a cómo obtenerlos, ¿ok? Estuvimos analizando todo lo que son los estados financieros, balance contable, estado de resultados y luego la obtención de los ratios para ver cuál es la situación de las empresas. Y estamos aquí viendo lo que serían las herramientas para gestionar estos ratios, ¿ok? Más allá de obtener los ratios, estamos viendo cómo gestionarlos. Ya hemos desarrollado en la unidad anterior, en la unidad previa a esta, a la gestión de los ratios de liquidez, y aquí estaríamos desarrollando la gestión de los ratios de endeudamiento. Es decir, si mis ratios de endeudamiento no están dentro de los parámetros, ¿qué hago? ¿Qué tengo que saber? ¿Cómo tengo que manejarme? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Entonces, muy bien, la gestión de ratios de endeudamiento. El endeudamiento de una empresa hace referencia a capital tomado por la empresa a largo plazo, a diferencia de la liquidez que tiene más relación con el financiamiento al corto plazo. El endeudamiento es el recurso utilizado por las empresas para permitir el crecimiento de esta. Por ello, para gestionar este aspecto, tenemos que comprender la dinámica en torno a este proceso de crecimiento. ¿Okay? Entonces, lo que habíamos desarrollado anteriormente era liquidez. La liquidez hace referencia a ese capital que nosotros tomamos de banco o de fuentes no convencionales de financiamiento, generalmente para nuestro capital de giro, para nuestro capital de trabajo, para la operativa de la empresa, para nuestro proceso productivo, para el corto plazo. ¿Okay? El endeudamiento más bien hace referencia a lo que sería el recurso utilizado por las empresas para el crecimiento, como bien aquí se puede ver, y este crecimiento se refiere a las inversiones en infraestructura, en tecnología, en innovación, que generalmente son al largo plazo. Entonces, habiendo hecho esta diferenciación, lo que nosotros tenemos que identificar para que podamos manejar estos ratios es comprender cuál es el ciclo de crecimiento tradicional o que se suele dar más frecuentemente, el ciclo de crecimiento de las empresas. ¿Okay? Entonces, básicamente el ciclo de crecimiento de las empresas sigue este patrón. Eh, tenemos una primera etapa que vendría a ser una etapa de introducción, es la etapa de crecimiento de las empresas. Antes que sigamos, tenemos que aclarar de que aquí en realidad tenemos lo que sería en el eje vertical las ventas, ¿okay? Las ventas en relación al tiempo. Entonces, en la etapa inicial de crecimiento, de creación de la empresa, tenemos la época de introducción, la etapa de introducción o creación de la empresa, en donde los niveles de ventas son muy bajos. La empresa está muy incipiente, está apenas consolidándose. Luego tenemos la etapa de crecimiento, en donde tenemos un acelerado ritmo de aumento de ventas. Llegamos a un punto en el que el volumen de ventas es alto, pero ya no crece más. Aquí decimos que llegamos a una etapa de madurez de la empresa. Y luego entramos en una etapa en donde tenemos dos opciones diferentes, ¿ok? Es decir, puede darse el declive y la posterior muerte de la empresa, o puede tomar el camino del relanzamiento, que esto permite alargar el ciclo de vida o incluso repetir el ciclo, pero ya partiendo de un nivel de ventas bastante elevado, ¿ok? Lo que permite que alcancemos nuevos niveles de venta que estarían ya mucho más elevados. Entonces, ¿cuál es el elemento diferenciador entre un camino y otro cuando sobrepasamos esta etapa de madurez? Vendría a ser el tan famoso proceso de innovación, ¿ok? Es decir, las empresas que llegan a su etapa de madurez y que no aplican o no hacen cambios profundos de innovación, que vamos a ver que la innovación no solamente es en la tecnología o es en el producto, sino que también es en la estructura de ventas, en la forma en la que nos organizamos, en las políticas de la empresa, etcétera, etcétera. Todo eso hace a la innovación, todo eso hace a los cambios que hay que hacer dentro de la empresa, y esto es lo que permite que una empresa pueda sobrellevar esta situación y pueda repetir el ciclo e incluso crecer aún más de lo que venía, de los niveles a los que se venía manejando, o bien tomar el camino del declive y de la muerte. ¿Okay? Casos
en ambos, que hayan tomado ambos caminos, hay muchísimos, ¿ok? Conocemos un montón de empresas que nos preguntamos cómo pudo haber caído una empresa así. Y bueno, y muy probablemente es porque no se hayan sometido a un proceso de innovación o de cambios. ¿Cuál es el motivo por el cual las empresas entonces mueren y no optan por la innovación? Resulta ser que el proceso de innovación o de cambios dentro de una empresa es un proceso muy arduo para las empresas, ¿ok? Implica cambiar, implica reestructurarse y generalmente por una inercia tendemos a mantenernos, a quedarnos en nuestra zona de confort y no tomar decisiones porque eh, alegamos de que siempre lo hicimos así, entonces ¿por qué ahora vamos a cambiar? Pero eso nos lleva a el declive y la muerte en una empresa. Sin embargo, la innovación generalmente siempre tiene una caída, todo proceso de innovación tiene una caída o cambio, tiene un proceso de caída, pero luego es como que toma fuerza y se eleva hasta nuevos niveles. De todos modos, nosotros no nos vamos a detener en lo que sería la etapa post-madurez. ¿Okay? Simplemente comentamos esto como para comprender un poco el contexto, pero no nos vamos a detener en este punto. Hay que recalcar que como un dato muy genérico y muy grosero, por así decirlo, podríamos decir de que la situación actual del empresariado aquí en Paraguay se encuentra predominantemente en las etapas previas, es decir, en la etapa de introducción, crecimiento, madurez. Nosotros tenemos un empresariado y un nivel de industrialización muy joven aún. ¿Okay? Las empresas, hay pocas empresas que tienen ya más de 40 años, más de 50 años. La mayoría de las empresas están todavía siendo manejadas por sus fundadores, por sus creadores, o bien por la segunda generación, en caso de que sean empresas familiares. A diferencia ya de empresas o el empresariado en otros países, para no ir lejos, Argentina o Brasil, Chile, en donde ya hay empresas que tienen alrededor de los 100 años de vida y ya han sobrellevado estas etapas e incluso han pasado por 3 posibles declives y han hecho cambios importantes de innovación y eso les permitió perdurar a través del tiempo. ¿Okay? Sin embargo, nosotros no, son contadas las empresas que ya tienen más de 40 o 50 años y por ende nuestro empresariado es muy joven y se encuentra ubicado predominantemente entre estas tres etapas. ¿Okay? Entonces, por esto y también porque existe una muy alta tasa de mortandad de empresas en la etapa de crecimiento, vamos a centrar nuestra atención en esta etapa. Es decir, más allá de lo que recién comentábamos, que es un comentario al margen, de que las empresas en el Paraguay generalmente se encuentran en una etapa de introducción, crecimiento, madurez, es importante que centremos nuestra atención en la etapa de crecimiento. ¿Por qué? Porque hay, como mencionaba recién, un alto, pero muy alto índice de mortandad de empresas en esta etapa de crecimiento. ¿Okay? Les mentiría si les digo la estadística, pero hay quienes hablan de que alrededor de nada más el 5% de los emprendimientos logran sobrepasar los 5 años de vida. Y de los que superan los 5 años de vida, otra vez un bajísimo porcentaje, en torno al 5 o 10%, logra sobrellevar o sobrepasar los 10 años de vida. ¿Okay? Entonces, de ahí es el comentario acerca de la alta mortandad de las empresas en la etapa de crecimiento. Y es una etapa en la que el emprendedor, que en la mayoría de las veces es un gran soñador, es 90% espíritu y 10% sensatez y tecnicismo y gerente, es más corazón que cerebro. Es una etapa en donde el emprendedor se emociona, se entusiasma con el crecimiento que está experimentando en los niveles de venta y eso
por no conocer de repente todos los elementos dentro de la curva de crecimiento de las empresas, comete errores y la empresa, si bien está creciendo, todavía no está bien consolidada como para poder pegarse el lujo de cometer errores. Y es ahí en donde muere. Y además muchísimos otros factores. Entonces, muy bien, centramos nuestra atención en lo que sería la etapa de crecimiento y nos metemos adentro de ella. Y para esto tenemos que irnos a la siguiente gráfica en donde vamos a comprender un poquitito los ciclos internos que se dan, que permiten ese crecimiento. Este vendría a ser el metabolismo que ocurre dentro de una empresa y que le permite ir ensanchándose y engordando, para representarlo de alguna forma. Entonces tenemos dos ciclos, ¿okay? El ciclo de la derecha, que es más pequeñito, se refiere más bien al ciclo de los activos circulantes. Los activos circulantes o activo corriente, todos aquellos que se convierten en líquido en un plazo menor a un año, y hace más referencia a lo que sería el capital de giro, la operativa de la empresa. Compra, fabricación, venta y cobro. ¿Okay? Este vendría a ser el ciclo de giro corto y de giro rápido. Y a la izquierda encontramos a lo que sería el ciclo lento, el ciclo largo, que básicamente tiene o hace relación a los activos no corrientes y más relacionado a lo que sería la inversión en infraestructuras. ¿Okay? Maquinarias, terrenos, obras civiles, etcétera, etcétera. Vendría a tener las etapas de adquisición, el desgaste, el mantenimiento y la renovación. ¿Okay? Entonces, nosotros ya hemos desarrollado la primera de las herramientas, es decir, lo que cataliza o lo que inyecta o lo que acelera. Si nos imaginamos que esto es un engranaje girando aquí, la financiación al corto plazo vendría a ser una inyección de un aceite lubricante que permite que este engranaje pueda seguir girando correctamente. ¿Okay? Esta financiación de corto plazo es lo que permite que este ciclo se lubrique, por así decir, y gire y vaya incluso creciendo. Y esto se mide a través de la liquidez. Nosotros ya hemos desarrollado lo que sería la gestión de los ratios de liquidez. Es decir, nosotros ya sabemos hoy por hoy, en primer lugar, cómo medir los ratios de liquidez y cómo gestionarlos a través del flujo de cajas, a través de un sistema de financiación que calce con el ciclo, con este ciclo corto, a través de las fuentes de financiación a las que recurrimos, que nos permita obtener una financiación al corto plazo que le vaya, para hablar mal y pronto, a nuestro ciclo. ¿Okay? Sin embargo, todavía nos faltan muchos otros. Si bien ya hemos desarrollado ratios, por ejemplo, la compra se refiere a la rotación de pagos a proveedores, por ejemplo. Entre los ratios de operación se encuentra la rotación de pagos a proveedores, la rotación de cobros, la rotación de inventarios. Todo eso son elementos que vamos a ir desarrollando y que van a permitir que este engranaje o este ciclo opere de forma correcta. De momento ya hemos desarrollado lo que sería la gestión de ratios de liquidez. Por otro lado, tenemos la financiación a largo plazo, vendría a ser la lubricación para este engranaje más grande, ¿okay? Para este ciclo más largo, más lento, y es la financiación a largo plazo que se mide a través del endeudamiento lo que nos va a permitir mantener operativo y mantener andando en óptimas condiciones a este ciclo, a este engranaje de largo plazo. ¿Ok? Entonces, es comprender esto y comprender que se necesita que este ciclo, o sea, que ambos ciclos operen a su propio ritmo, para que se vayan nutriendo mutuamente, ¿ok? Nutriendo mutuamente. ¿Y qué es lo que pasa en el ciclo de crecimiento? En el ciclo de crecimiento, ambos, en la etapa de crecimiento, ambos ciclos se aceleran, ¿ok? Ambos ciclos se aceleran.
pero lo que sucede generalmente es que es como que nosotros estemos